Ahí va, ahí va. Perdona, no sé, no sé, no he podido salvar el directo, Ernesto, porque se ha cortado literal, no sé por qué, no he tocado Oh. nada, Sí, creo que pero se salva espontáneamente, me parece. Queda guardado espontáneamente. sobre todo cuando se hablan de temas tan interesantes como este, es curioso, es Pasa curiosísimo. inexorablemente. Pasa inexorablemente. Si no, escucha, si no lo logramos, vamos a hacerlo en Zoom privado y lo volvemos a subir. Sí, No nos van a sí, ganar, carajo. me parece exactamente, me parece absolutamente determinante tu labor en este campo y es una Sí. lástima que la gente no pueda tener acceso a esto. Así que si en cualquier dicho la gente no se puede conectar a este directo, te propondré, por supuesto, un Zoom en el que podremos hablar más cómodamente en un ambiente privado y luego tener el Totalmente. archivo. Así que gracias. Gracias, Ernesto. Continúa, continúa. No, estábamos en la cuestión de que si hay un error fundamental, un error académico fundamental, que es, Ujú. yo pienso movido, déjame decirlo de antes, movido por entusiasmo y las ganas de ayudar a la gente y yo pienso, motivados de buen corazón por llevar algo de valor a la humanidad. Pero es un error técnico, que los que tenemos experiencia en calorimetría directa y en escalar farmacológicamente hallazgos en especies menores a especies mayores, bueno, sabemos que es un error inadmisible, que es los asombrosos Claro. resultados de la restricción calórica en especies chiquiticas, de tamaño chiquitico, no son fácilmente replicables en humanos. No es que no lo sean, lo son. Como te decía, a los ratoncitos, por ejemplo, la especie es musculus, ¿no? Es la especie pequeña, y no es lo mismo hacerlo qué sé yo, en la mosca de la fruta o en el Saccharomyces cerevisiae, etcétera. Estas especies son tremendamente sensibles a la restricción calórica en el curso de un día o en el curso de 2 días de la masa corporal. Yo he ayunado 21 días seguidos, el 20% de la masa corporal. O sea, Claro. me ha tomado 3 semanas de inanición absoluta en condiciones controladas. No se pasen a hacer esto. Yo tenía a mi disposición durante ese ayuno, que fue en 2015, que sí, 23 especialistas médicos que trabajaban para mí, me miraban todo el tiempo, me traían así de la mano, ¿no? Siempre es bueno tener colaboradores cercanos que te cuidan. Así que bueno, la cuestión es básicamente que esta traslación de las restricciones calóricas de una especie pequeña a una especie mayor requiere un conocimiento preciso. Esto se basa en una cosa que se llama la ley de Kleiber o la ley de los 3/4, y es que la tasa metabólica basal de los organismos es proporcional a la masa de los organismos, pero de manera sublineal. Es decir, mientras más grande es un Claro. animalote, más baja la tasa metabólica por unidad de peso, ¿no? Por unidad de métrica. Así que se conoce como ley de los 3/4 o ley de Kleiber. Así que bueno, con eso en mente, si nosotros pudiéramos pensar para ayudar a la gente que nos escucha, cómo se implementa esto en humanos, hay que hacerlo específicamente. Pero lo bueno de esto, que merece la pena, es que el ayuno es la única medicina que yo conozco que directamente te da dinero. Hay otras medicinas gratuitas, que si la helioterapia, tomar sol en las zonas adecuadas y en las partes adecuadas es gratis. Meterse en una tina de agua fría en el patio es gratis, siempre y cuando Ujú. sea en un clima frío. También el calor, si no es gratis, le pega en el poste, porque es muy fácil hacer la hipertermia de cuerpo completo, es realmente inmensamente efectiva y muy poco costosa. Pero el ayuno tiene el asunto de que te ahorras todo lo que gastarías en comidas. El ayuno no solo es gratis, sino que tiene un saldo, un delta positivo económicamente. Así que estoy entusiasmado por eso. Cuando me puse a pensar en el COVID, digo, bueno, ¿cómo hago acá para ayudar a la humanidad de manera no tóxica, súper efectiva y universalmente accesible? ¡Ting! Me desperté una madrugada y digo, el ayuno, ¿qué haces? ¿No? Y de paso volví a ayunar, que hacía 7 años que no ayunaba, ¿no? O 6 años que no ayunaba. Justamente, como también hablar de ayuno, hemos hablado de ayuno, hemos hablado de autofagia, una lástima que se haya perdido el directo previo, de ese mecanismo de reciclaje celular tan positivo para nuestra salud. Me gustaría que hablaras ahora, y también hemos dicho que justamente el ayuno, además de ser una herramienta preventiva de múltiples enfermedades, desde luego es algo absolutamente imprescindible para promover la autofagia, así también como lo que decías, ¿no? El ejercicio físico intenso, etcétera. Tenemos otras herramientas a nuestro alcance, pero me gustaría también que habláramos de envejecimiento celular, de lo que estás muy familiarizado. Según tú, eh, qué elementos contribuyen al deterioro celular y cómo prevenirlo a través de nuestros hábitos? Mm. Sí, la primera, buenísima pregunta. La primera de estas cosas
la primera cosa que es evidente en el mundo de la biogerontología es una cuestión de la erosión telomérica, la erosión proteica, que si nos vamos anemizando con el tiempo, si por donde quiera que miras, como decía la canción cubana, donde quiera que mires hallarás lobregueses, ¿no? Por todos lados hay cosas horribles en el envejecimiento. ¿Pero por qué es esto? Porque somos básicamente la expresión biológica de la segunda ley de la termodinámica, que dice así: todos los sistemas se desploman a un estado de mínima energía y máximo desorden. Bueno, ¿cómo es eso en el organismo? Bueno, tiene que ver con la intensidad de las transacciones. Y lo que es muy claro, y esto conecta las estrategias de ayuno y regenerativas con la biogerontología, es que en todas las especies testeadas, que por definición tienen que tener una vida corta para que tú hacer varias observaciones sucesivas, multigeneracionales, durante tu carrera. Sino el problema de los experimentos humanos de larga, o sea, de la duración máxima de la vida humana, es que usualmente las personas longevas viven más que el científico que las observa, ¿no? O sea, la edad promedio de los científicos del mundo donde yo vengo es de muerte, es 96 años, ¿no? 96,3 años concretamente. Entonces, junté un grupo de científicos y todos murieron a edades muy altas, algunos 100 y pico, otros 89, pero el promedio es 96,3. O sea, una muy buena cosa dedicarse a la corrección molecular del medio interno y a la biología celular, aparentemente. Es una población muy poco representativa, pero es un hecho, lo que estoy diciendo es un hecho. Quizás puedo publicar la lista un día de estos. Bueno, el asunto es cómo yo sé que sé. Esto es una cuestión epistemológica, ¿no? Cómo yo sé que tengo razón y que la restricción calórica y las intervenciones que prolongan la vida en las especies pequeñitas, las cuales he observado en múltiples experimentos, ¿no? Transgeneracionales, se pueden aplicar a nuestra especie. Bueno, por ahora es anyone's guess, es decir, podemos inferir que va a ser así, pero aún no estamos absolutamente convencidos. De hecho, las especies más cercanas a nosotros, como los monos rhesus, los experimentos de restricción calórica han sido muy impresionantes, pero tardaron 20 y pico de años en dar fruición. Entonces, porque eso dura el lifespan de los monos rhesus, ¿no? Así que bueno, acá la cosa es, lo que parece ser que es muy interesante es, en principio, por lo pronto, no me da el tiempo y el contexto para hablar de biogerontología aplicada, pero sí una cosa de sentido común. No podemos conversar ni remotamente empezar a hablar de transponer la barrera de los 85 años, que nosotros llamamos en mi laboratorio el área B o la fase B, o sea, la segunda parte de la longevidad extrema es de 85, más o menos en España ahora, en Europa, por ahí es 83,5, 85, por ahí, la expectativa de vida promedio, ¿no? Ahora, y traspasar eso y llegar a los 100 y pico es posible, pero es incrementalmente menos probable. Pero para llegar a hablar de eso, tenemos que primero sortear un obstáculo fundamental, mis amigas y amigos, que es la mortalidad prematura entre los 60 y los 85. Y eso es lo que nos está liquidando, porque estamos con la enfermedad cardiovascular hasta acá, el cáncer hasta acá, ictus, es decir, los derrames o los infartos cerebrales, problemas respiratorios, no infecciosos, bueno, toda esta serie de cosas. En todo esto, la buena noticia es que todas aquellas cosas que preservan la salud metabólica del organismo y nos hacen sortear el obstáculo, el campo minado entre los 60 y los 85, todas contribuyen a la longevidad extrema. Con lo cual, entonces va a ser muy interesante que ya vamos entrando en materia, y ciertamente el ayuno profundo es una de estas cosas para quien arranca recién o quien tiene un fenotipo un índice de masa corporal muy bajito. Formas de restricción más cortas son posibles. En fin, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero ciertamente lo que no se puede hacer es seguir con este modelo de hiperglucemia sostenida crónica y malnutrición simultánea. Ahí va. Hay una cosa grave ahí no sé si hemos podido llegar a hablar, pero tengo una competición acá de sinsontes y cotorras y de todo que están cantando acá. Hay una cosa que se llama, es muy directo, esto por ahí, como hemos hablado de tantas cosas, quizás se llevan puesto algo. Hay una cosa llamada antagonismo glucosa-ascorbato, AGA, ¿no? Antagonismo glucosa-ascorbato. Y es que estas dos moléculas, la de la vitamina C y la de la glucosa, son estructuralmente muy parecidas y usan incluso los mismos transportadores. Y si hay demasiada glucosa, las células pierden la competencia y la poca vitamina C que pudiste tomar no es absorbida en las células. No es que no esté en la sangre, no pasa de la sangre a los tejidos, con lo cual tienes
una ascorbatopenia, digamos, que es el nombre técnico, Ujú. y eso produce toda clase de... Esto es el mismo fenotipo del cáncer, del infarto, del problema de la enfermedad cardiovascular. O sea, esto es tremendamente envejecedor, ¿no? Y es muy sencillo, es esta relación. Más o menos está 1 o 2 miligramos por decilitro de ascorbato en sangre, si estamos bien alimentados, pero la glucemia puede estar en 200 miligramos por decilitro, con lo cual le gana, está 200 a 1, ¿ok? Claro, Está 2 claro. órdenes de magnitud, pero 200 veces más elevado. Entonces no hay manera de que la vitamina C, la pobre vitamina C loca que da dando vuelta por la sangre, alcance a transponer esta barrera y le gane a la glucosa en los transportadores. Hay transportadores de vitamina C asociados al sodio y transportadores de glucosa, que también usa la vitamina C para pasar. Pero si estás inundado, si la sangre es directamente zumo de naranja, por más que tengas vitamina C, tienes tanta azúcar que Claro. básicamente nos quedamos escorbúticos en el fondo. Y esto es una de las principales cosas que se puede evitar usando low carb o paleo diet o dietas ancestrales en general, Ujú. incluyendo el trabajo muscular que hace que la glucosa, si la comiste, se transponga por vía no Claro. insulínica. Incrementa la captación de glucosa por parte de los tejidos, mejora la sensibilidad a la insulina, crea nuevos receptores, por supuesto. De hecho, esto que acabas de comentar, Ernesto, es lo que yo llamo la paradoja del zumo de naranja, ¿no? Que tomamos zumo de naranja rico en azúcar, justamente que compite por transportadores con la vitamina C, y es algo muy interesante lo que acabas de decir. Tenemos a Mm. nuestra disposición, como decías, herramientas tan poderosas como el sol, tan poderosas como el ayuno, tan poderosas como el ejercicio físico, pero me gustaría que hiciéramos una mención a algo que quizá no se le da la suficiente importancia, en la que creo muchísimo, y sé que tú también eres un fiel defensor de la hormesis, sobre todo pues de las duchas de agua fría, de la exposición al frío, como la hormesis. Yo he creado post hablando de cómo la hormesis activa la grasa parda, cómo la hormesis, los adipocitos liberan adiponectina, que mejora nuestra sensibilidad a la insulina. Cuéntanos tu experiencia con el frío y bajo tu punto de vista, ¿qué importancia tiene en la salud global? Oye, es impresionante. Muy bien la ruta que te llevó acá, ¿no? Porque mi experiencia nuevamente viene muy extraña acá, porque viene de observar a los Inuit y de hacer calorimetrías indirectas, cálculos indirectos. Para que la gente que nos escucha tenga una idea de esto, cuando nosotros nos dimos a la tarea de encontrar cuál era el misterio Inuit, por qué los Inuit no tenían cáncer hasta 1920, masivamente, ¿no? Y hemos estudiado, tengo una gruesa biblioteca desde 1820 hacia 1920, hacia un siglo de investigaciones, de observaciones epidemiológicas, y era cero cáncer. Pero lo que encontramos es que, siendo la perfecta postal de la salud, el cazador Inuit, um, cero enfermedad cardiovascular, cero cáncer, cero ACV, cero reuma, cero qué sé yo, no logramos pasar cierta barrera, tener un techo a la longevidad máxima. Y pensando sobre esto, lo que llegamos a la conclusión era porque tenían un enorme expendio calórico. Y hay una ley en biogerontología, o sea, una observación que se hizo en 1908, que es que el expendio energético es inversamente proporcional a la longevidad máxima. Es decir, las especies que gastan más energía por unidad de tiempo, por centímetro cúbico de tejido, viven menos, late el corazón más aprisa, se mueren antes, y las especies más lentas metabólicamente, que tienen un expendio menor cantidad de transacciones, hacen un metabolismo menos intenso por unidad de tejido, viven más. Y esto explica muchas cuestiones en biología. El caso extremo, nosotros fuimos a estudiar también, es en los Galápagos. Entonces, de hecho, fuimos a la isla Galápagos a hacer mediciones ahí. Bueno, era clarísimo que era así. Los Galápagos son, no sé, no sabes, son de longevas, 170 años la edad media, ¿Mm? la edad promedio. Um, y ellos tienen frecuencia respiratoria de 4 ventilaciones por minuto, temperaturas bajísimas, bueno, todo esto se mueven lento para todos lados. Muy aburrido ser un Galápago, pero funciona en términos de la longevidad máxima. I think. Entonces, digo, creo que es aburrido, no pude hablar con ellas. Aquí la cuestión es entonces que lo que observamos es que los Inuit tenían un inmenso gasto calórico y un inmenso consumo calórico. Y entonces eso nos llevó a preguntar, bueno, ¿qué otra cosa, qué otros experimentos relevantes hay? Y encontré algunos experimentos publicados de exposición al frío en ratas, y lo que es interesante es que no teniendo, aumentando el expendio calórico, el expendio energético de las ratas expuestas al frío, esto no perjudicaba su vida, sino que vivían marginalmente un poco más, a pesar de que tenían que comer más para no perder peso, vivían marginalmente más, 10 o 12% más que el grupo de ratas del grupo de control. O sea, el grupo de raticas que vivían
normalmente en las mismas condiciones, pero no eran expuestas al frío. El tiempo de exposición, si no recuerdo mal, eran 4 horas diarias, que fue progresivo, 4 horas diarias en un agua a 12 grados, una cosa así. La ponían a las paticas ahí, a medio cuerpo, etc. Y lo que pasa, pobrecitas, sí, ellas no tienen cómo defenderse de eso, pobres animalitos. Bueno, pero el punto es que lo que encontramos que pasaba ahí, lo que nosotros interpretamos que pasaba ahí, es que había una disipación de la energía, no en forma de, como sabes, hay una decoupling, hay un desacople de las proteínas de la cadena transportadora de electrones, mitocondrial, y se disipa calor, la grasa parda, que es parda, como ustedes saben, porque tiene una inmensa concentración de mitocondrias, 10 veces más que la célula del hígado, por ejemplo. Y entonces este proceso, aunque disipas más calor, de hecho esas raticas comían más, porque tenían más hambre, esto no te daña desde el punto de vista oxidativo. Ahora, esto es muy atractivo, porque entonces rápidamente los gerontólogos piensan, entonces el asunto no es tanto el régimen energético, sino el daño accesorio a usar toda la energía, que es los radicales libres del oxígeno. Demos antioxidantes, como la hipótesis de Denham Hartman, etcétera, ¿no? Y la verdad es que esos experimentos se han hecho y dar ingentes cantidades de antioxidantes, lipo y hidrosolubles, mejora la tasa de supervivencia de las especies bajo testeadas, pero no la longevidad máxima. O sea, que hace que más individuos del grupo testeado lleguen, o sea, no sucumban antes, llegan a la expectativa de vida un grupo más numeroso de sujetos que el grupo de control, pero no prolonga la longevidad máxima. Así que está complicada la cuestión. Entonces, Sí. nosotros pensamos que es un conjunto de intervenciones que moderadamente en todos los extremos te llevan a prolongar la vida útil de la máquina. Una cosa que, un hecho que me causa especial interés, quizá lo puedes explicar desde un punto de vista más técnico, cómo alguien como Wim Hof es capaz de estar tanto tiempo bajo el hielo y no sufrir daños a nivel metabólico importantes que hagan peligrar su vida. Esto es algo que me resulta súper curioso y súper interesante. ¿Qué opinión bajo, Sí, bueno, la experiencia primera de tienes las en eso? cosas es, claro, la primera de las cosas es las aseveraciones que podemos hacer en biología, o en realidad en todas las disciplinas del conocimiento objetivo, son declaraciones generales. Y entonces aparece ahí después una letra chica que es, ¿cómo se aplica eso a los diferentes subgrupos, etcétera? Wim es un tipo muy particular, tiene una constitución especial, eso es así, se sabe, y no todo el mundo puede tolerar eso, de hecho hay gente que no tolera nada. Famosamente un gran emperador romano, Titus, su médico lo metió en agua fría porque le había funcionado el tratamiento de meter en agua con nieve para sacar fiebre, qué sé yo, y sacó a Tito cadáver de ahí. Es un caso conocido, ¿no? Es decir, estamos hablando de generales durísimos, gente que la muñeca así de grande, gente muy dura, muy brava, pero no todos los fenotipos pueden tolerar estas intervenciones. A mí lo que me llama mucho la atención es, no es un asunto metabólico, eso está resuelto. Si lo haces progresivamente, hay experimentos muy interesantes de la Armada inglesa, de la Armada Naval, ¿no? Inglesa, con exposición al frío, y las personas llegan, los marines llegan a controlar el shivering, o sea, se controlan psíquicamente para no temblar involuntariamente, y eso preserva la energía. Entonces simplemente ocluyen los vasos sanguíneos periféricos, preservan el core, pierden la sensibilidad totalmente, los nervios los puedes cortar, no sienten nada, pero preservan esto, te da como una hora más de vida, porque en condiciones de cuando el rescate es inminente, pero la gente muere de hipotermia, ¿no? Entonces esto se ha hecho mucho, y yo he visto videos y filmaciones no aptas para cardíacos, entonces ves la gente sufriendo, los experimentos filmados, solo en el ejército inglés se puede hacer una cosa así, hombre, con consentimiento informado y todo, porque la parte ética está clara, pero es durísimo, verlo es terrible, ¿no? Te dan ganas de salir a abrigarte y tomar té caliente, de ver el documental nada más, ¿no? Pero bueno, pero el hecho es que esto es posible. La cuestión, ¿para qué? ¿Cuál es la utilidad? Tiene una utilidad en la guerra. Nosotros habíamos hecho algunas observaciones que nunca vieron la publicación con ácido pantoténico, la vitamina B5, el pantotenato, que incrementa la resistencia al frío y al estrés. Y en algunas especies, como la Drosophila melanogaster, por ejemplo, prolongan la longevidad máxima, solo por poner una vitamina, ¿no? La vitamina B5. Pero esto no es así en la especie humana. Yo creo que hay espacio
para la hormesis hay un espacio muy importante, pero no debemos perder de vista que los principales agentes de mortalidad en nuestro mundo, nadie se murió, por ejemplo, de acné, o nadie se murió de, qué sé yo, rosácea, o de, qué sé yo, un poco de estreñimiento nunca mató a nadie, ¿no? Pero, qué sé yo, ser tartamudo, pero hay cosas que te matan. La ausencia crónica de vitamina C en la lámina íntima y media de las arterias te mata de infarto, te mata de ACV, perdón, de enfermedad cardiovascular, eventualmente, ¿no? Y así. Entonces, también tener la declinación de la eficacia mitocondrial te termina produciendo cáncer. Y Claro. así. De que hay que dedicarse a meterle fuerza fuerte a lo más rendidor, ¿no? Que básicamente lo que quiere decir Ernesto, sintetizando la información, es que más no es necesariamente mejor. Ni más ayuno hasta un punto de caquexia o de desnutrición, ni más hormesis, ni más sol, ¿no? Porque esto es justamente, lo define la palabra hormesis, ¿no? De que un pequeño estresor perpetuado a lo largo del tiempo y con suficiente adaptación puede ser positivo, pero desde luego en desmedida perjudicialmente. Entonces, esto pasa con todo. Antes hemos hablado del poder, más que el poder, de que la glucosa al final es un combustible para la multiplicación rápida de las células cancerosas, Ernesto. Dicho esto, ¿es cualquier herramienta limitante de insulina una estrategia efectiva en la prevención del cáncer o incluso en el tratamiento del cáncer? ¿Cualquier herramienta que limite el poderoso, la acción de metabólica de insulina? Sí. Hay que distinguir entre prevención y tratamiento. La cuestión es una cuestión acá bastante más compleja para quien no tiene formación técnica, que es una parte seguramente de nuestra audiencia de hoy, es que existe no una ruta, sino quizás 13 rutas por las cuales un organismo viviente puede garantizar obtener metabolitos en condiciones de restricción de uno u otro. Por ejemplo, la glutamina es tanto más importante para algunas células cancerosas que viven, de hecho, el factor de supervivencia es predominantemente la glutamina y no la glucosa. Entonces tú inhibes las vías glucolíticas, pero sobrevive la célula cancerosa y de hecho incluso prospera gracias a explotar otro recurso que en este caso es la glutamina. La glutamina, como ustedes saben, es un aminoácido que forma proteínas, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí es una cuestión bastante más compleja. Del inicio, la cuestión digamos, de los sustratos energéticos es más vieja que la humanidad misma, por supuesto, y es simplemente que lo que hay que garantizar es que haya un pendular y que visitemos regularmente la otra cara de la ecuación, que es la cetosis. O sea, estar siempre en glucosis es inadecuado, pues nunca vivimos así, y lo que hay que hacer es deslizarse pendularmente de la glucosis a la cetosis a intervalos regulares, pero no monótonos, ¿no? También. Un poco como hacían nuestros antepasados, o sea, el cuerpo espera, por su diseño, el cuerpo espera que tú ayunes en profundidad en ciertas veces por año, ¿no? Es decir, si le damos eso, esto realmente reconstituye la programación, esto se conoce como memoria celular, o sea, si tú pones siempre el mismo combustible, los tejidos adquieren esta memoria, este condicionamiento, se conoce como histéresis transcripcional, y de pronto dice, ok, estamos en un universo, en el planeta GLU, donde solo hay glucosa, así que apáguense todos los mecanismos de obtención de materia y energía por otras rutas y enciéndanse los mecanismos exclusivos de usar glucosa. Y bueno, y eso es lo que es el camino, es el inicio del fin de la vida del organismo, porque eso construye en definitiva la carcinogénesis, ¿no? Y te quería preguntar, justamente has nombrado la cetosis nutricional, algo absolutamente imprescindible que nombremos en este directo. Entonces, un estilo de vida, Ernesto, basado en el ayuno intermitente recurrente, en periodos de restricción calórica intermitente de diferente duración, unido a un estado, y esta es la pregunta, quizás el matiz más importante, un estado permanente de cetosis es una herramienta imprescindible o de las más poderosas en la prevención del cáncer, una persona que ayune diariamente y que además esté de manera perpetua en un estado de cetosis nutricional? Claro, bueno, la cuestión es para distinguir, quizás la gente debería primero entender por qué estás tomándote el trabajo de ponerle el apellido nutricional, ¿no? Porque en el entrenamiento clásico de los médicos, cada vez que encuentran las cetonas elevadas, que hay un estado de cetosis,
Esto ocurre en condiciones patológicas en el diabético descontrolado, ¿no? Descompensado. Eso se conoce como cetoacidosis diabética. Pero en realidad, la cetosis que nosotros tuvimos que buscar 19 años atrás, bueno, necesitamos mejorar semánticamente esto para que no se asustaran los clínicos del otro lado. Mis médicos le avisaban que, señora oncóloga, fíjese que vamos a hacer tal estrategia. No, no puede ser la acidosis, no hay tal cosa. Entonces, por eso la cetosis fisiológica, que hay que distinguirla del evento acidótico del diabético descompensado con o sin insulina. No tiene que ver nada con esto. O sea, la cetosis, a la cetosis fisiológica con pH 7.4 hacia arriba, espontáneamente y sin dificultad por medio del ayuno, y esto ha sido la conducta continua de los organismos vivientes en el mundo animal durante millones de años, y eso no es un problema. El problema es este, la definición que tú has dado es, el problema acá es que la cetosis, entendiendo, escúcheme bien, amigas y amigos, esto no es un asunto común, y hay un error profundo que permea la cultura, por eso es buena la pregunta, no es posible una cetosis fisiológica continua, es metabólicamente imposible, es una imposibilidad bioquímica. ¿Por qué? Porque subir las cetonas, producir un verdadero cambio de balance, subir las cetonas a 3 milimoles por litro y la glucemia a 50 miligramos por decilitro, solo ocurre en condiciones de inanición profunda, que por definición es catabólica. Yo no puedo poner un organismo continuamente en estado catabólico porque se desaparece. En función de sus reservas, ahí me corté un poquito, ¿no? En función de sus reservas, de sus reservas sistémicas, de tejido muscular, grasa, vísceras, etcétera, hueso, médula ósea, un organismo expuesto a la restricción calórica va a durar tanto como lo permitan sus reservas. Va a durar, qué sé yo, entre 90 y 120 días o 45 días en ayuno absoluto. Es decir, ¿por qué es esto? La única manera, y no se dejen engañar por el breath analyzer, las cetonas en el aliento o las cetonas en la orina, que eso es cetonuria. La cetonemia, y yo he medido esto en exceso de 250.000 de ocasiones, ¿okay? En unos 18.000 individuos he medido 250.000 de veces, ocasiones separadas, la glucemia, las cetonas, el pH, todo esto. Es imposible estar permanentemente, es decir, meses o semestres, en cetosis, a menos que seas Angus Barbieri, que tenías una obesidad mórbida y que Sí, ayunó exacto. 284 días seguidos, ¿no? La única, pero aún así son 284 días. Lo único posible, lo único factible, biológicamente factible, es entrar y salir, pendular entre la cetosis y la glucosis, y lo cual no es ningún problema. La glucemia normal, la glucemia no normal, la glucemia sana de los cazadores y recolectores oscilaba entre 40 miligramos por decilitro y 90 para un promedio de 63 miligramos por decilitro, y eso es perfectamente posible. Y la proliferación no es un problema. O sea, la proliferación celular es imprescindible para reconstruir el cuerpo. El problema es cuando tenemos hiperglucosis sostenida, crónica, que nunca baja y nunca hay un descanso, nunca hay una limpieza, y eso es profundamente, bueno, es procarcinogénico, por supuesto. Así que la respuesta sería tener la mejor de las prácticas alimentarias posibles, entendiendo que no todo el tiempo puedo apretar y no puedo perder peso continuamente. O sea, la única manera de permanecer en cetonemia, de producir una ventaja neta de cetona sobre glucosa, la formulita es un algoritmo particular, es estar básicamente, bueno, teniendo un déficit, ¿cómo se llama? Un déficit continuo. Y déficit continuo es incompatible con la vida. No puedo estar siempre en déficit calórico, ¿no? En algún momento tengo que estar en superávit, si no, no me reconstruyo nunca, no paro la pérdida de peso, ¿no? Y eso, esto es tan claro. El problema es este. Yo tengo una extraña experiencia como antropólogo de terreno, como antropólogo médico, en los cazadores y recolectores del Ártico, y después viendo la data que mis médicos me traían. El hombre de ciencia lo que tiene que hacer es básicamente ver la data, lo que es. Entonces yo, en la data de terreno y en la data de clínica, que uno de los problemas más serios del cáncer es la caquexia es espantosa, ¿no? Y ahí desaparece, la persona está en cetosis continuamente, pero termina desapareciendo, porque 1/3 de las muertes por cáncer son por caquexia, ¿no? Así que yo sé dolorosamente muy bien que uno no puede estar en cetosis de manera de cetonemia real, verídica, es imposible de sostener, salvo que desaparezca la persona, ¿no? Así que en el medio hay que pendular. Pero quizás sí como un tratamiento para prevenir, porque la literatura
Es cierto que existen millones de papers, pero hay algunos, indagando bien, buscando bien, donde se utiliza la terapia cetogénica, el ayuno, la restricción calórica intermitente de la que hemos hablado, junto con quimioterapia convencional, donde se ha logrado exitosamente, al parecer, revertir un glioblastoma. ¿Es Sí, sí, eso no posible es ningún problema, revertir? eso está seguro. Digamos, de eso tenemos mucha experiencia, estoy hablando de miles y miles de casos, hemos publicado papers sobre eso no es ningún problema. Pero eso no es bueno para nuestra audiencia, me parece, como conversación, porque parecería ser que es una especie de licencia para autotratarse, ¿no? Claro. Pero hay un fenómeno que quiero llamar la atención, que es un fenómeno semántico. Y cuando tú escuchas que la gente dice, se implementó una dieta cetogénica, incluso los especialistas de esto, los profesionales científicos de esto, usan mal el término. La única dieta técnicamente, verdaderamente cetogénica, es una dieta desprovista de carbohidratos y deficitaria en calorías. Es decir, que por definición te pone en un terreno catabólico, que por supuesto es incompatible con la longevidad, o sea, con la duración, quiero decir. Entonces, en todo caso, yo inventé un vocablo para esto, lo tuve que hacer 19 años o 17 años. Piensa que en esa época nadie hablaba de esto. Eso éramos como unos locos predicando en el desierto, ¿no? O sea, el uso clínico de las restricciones realmente cetogénicas, cetogénico quiere decir que genera cetonas en sangre, no en orina, ¿right? No la cetonuria, la cetonemia. Para que una dieta pueda ser llamada cetogénica, técnicamente, tiene que ser desprovista de carbohidratos y deficitaria en calorías. Como dije, es insostenible en el tiempo. En todo caso, las intervenciones que llaman keto, es no glucogénico, eso es otra cosa. Por ejemplo, una dieta no carb, no low carb, no de baja en carbohidratos, nula, desprovista en carbohidratos, pero compensada, isocalórica, no es cetogénica. Yo eso lo hemos experimentado 500.000 veces. Tú comes, qué sé yo, 2 partes de grasa. Es más, los inuit comen 3 partes de grasa y 1 parte de proteína. Y si la cantidad de calorías es suficiente, no se produce cetosis. Tienen la glucemia en 78, 81, pero la cetonemia en 0.3. Y eso no es cetosis. ¿Okay? Entonces, la media cetonémica de la humanidad es 0.2. ¿No? Bueno, si está claro eso, las prácticas alimentarias denominadas cetogénicas pueden ser muy útiles, entendiendo que esto no quiere decir más que lo que acabo de decir. Pueden ser muy útiles. A menudo tienen horrendos errores de composición que las hacen insostenibles a largo plazo, pero es muchísimo mejor. Cualquier práctica de estas, por lo menos estacionalmente, digamos que 3 meses por año uno haga muy estrictamente una dieta desprovista completamente de carbohidratos, refinados o no, es muy útil porque digamos, es una pausa alimentaria al apaleado organismo que durante años y años y años, década tras década, no tiene más que hiperglucosis, ¿no? Que es como le llamamos. Así que algo en el medio está bueno. Antes has hablado, es que me gusta hacerte preguntas súper interesantes porque realmente admiro tu capacidad de conocimiento y sobre todo tu experiencia en esto. Y es que te querría preguntar, ¿qué papel juega la epigenética en relación con la genética en la expresión de genes que den lugar a un cáncer? Esto es un punto en el que quiero hacer hincapié. Y sí, bueno, y evidentemente hay un rol muy importante, porque empezamos definiendo antes que los gremlins nos apagaran el anterior live, empezamos definiendo que el genoma humano es esencialmente el mismo que en 1800, el inicio 1801, el año 1 del siglo XIX. Sin embargo, comparado con 1901, el albor mismo de la expansión del capitalismo global, no es una crítica, es una descripción, subió 800%, 8 veces más cáncer ahora en 2020 que en 1901. El genoma es el mismo, pero la influencia ambiental varió dramáticamente. Así que evidentemente las influencias epigenéticas son el driver, el impulsor de la carcinogénesis. Hay varias múltiples cosas, es muy complejo. Un premio Nobel, que yo adoro su trabajo, se llama Albert Szent-Györgyi von Naviera-Polt, el tipo que descubrió la vitamina C, la catálisis del ácido fumárico, y gran parte de lo que sabemos de la fisiología del músculo se lo debemos a él, ¿no? Y este hombre, Szent-Györgyi, una de las cosas que describió es un fenómeno muy extraño llamado la paradoja oncogénica, que es
el cáncer es una única cosa, es una cosa recurrente. Se acaba la apoptosis, la célula no puede morir, se reproduce a la tasa que se reproduce en todos los tejidos se replican, y entonces esto conduce a un franco predominio, además, o está asociado a un franco predominio de la fermentación anaeróbica. Ok, cáncer es siempre lo mismo, venga del órgano que venga. ¿Por qué? Se preguntaba este hombre, Szent-Györgyi, ¿por qué cosas tan diversas pueden producir cáncer? Siendo el cáncer la misma falla, la rotura de la respiración mitocondrial, ¿por qué tantas cosas? Golpes como el sarcoma de Ewing, hipoxia por oclusión de una arteriola, ciertos venenos como la rotenona, ciertos venenos mitocondriales, el cianuro, qué sé yo, ciertas bacterias, ciertos virus, ¿no? Qué sé yo, hay un montón de patología, perdón, un montón de agentes patogénicos, pero el resultado siempre es el mismo. A esto se llama la paradoja oncogénica. Lo que yo interpreto a un siglo de distancia de esa observación inicial de Albert Szent-Györgyi es que la clave que explica todo esto es la perturbación de la respiración mitocondrial. Lo que sea que tú pones ahí, hipoxia, como la anemia de Fanconi, por ejemplo, o sea, un colapso hematológico, o la ausencia de vitaminas del complejo B, que son los precursores de las enzimas respiratorias, o los venenos respiratorios, que son toxinas mitocondriales, o ciertos virus y bacterias que lastiman la función mitocondrial, o lo que fuera que pones, una oclusión de la circulación, o por ejemplo, la declinación del riego sanguíneo que se produce con la diabetes tipo 2 y tipo 1, porque básicamente se va deteriorando el tejido conectivo microvascular. Bueno, todo eso conduce a lo mismo. Así que la clave acá está, me parece a mí, en garantizar que el organismo tenga crónicamente a lo largo de la existencia los fundamentals de la salud, que siempre hay oxígeno, que siempre hay vitaminas del complejo B, que frecuentemente la glucemia sea mucho más baja que la cetonemia, y que siempre hay una distribución de los recursos, y esto es la distribución de los recursos en entrenamiento físico. O sea, solamente con el ejercicio vigoroso es que los recursos circulan y el organismo se ve obligado a reponer su dotación mitocondrial, sus vasos sanguíneos y todo esto, ¿no? Así que tutti cammini portano Roma, ¿no? Todas las caminos nos conducen a Roma, que es, necesitas entrenar, necesitas nutrir los micronutrientes, porque si no, no funciona la respiración celular. Necesitas el sol, necesitas tus ritmos correctos para que el cuerpo funcione, necesitas evacuar el intestino, tener comidas ricas en nutrientes esenciales, y eventualmente necesitas también limpiar el organismo con los ayunos profundos, por lo menos estacionalmente, porque si no el cuerpo no puede recuperarse. Sí, al final, simplificando, Ernesto, necesitas recuperar muchos de los hábitos ancestrales que precisamente antes nos caracterizaban y que de hecho brillan por su ausencia en el entorno moderno en el que nos encontramos, ¿no? Claro. Lo que decías, hábitos que podemos incidir y que curiosamente son muchos de ellos, como dices, gratuitos, ¿no? Es decir, la exposición al sol recurrente, el ayuno, la exposición al frío, etcétera. Otro también conocido y colega tuyo, el doctor Dominic D'Agostino, comparte la visión, y estoy seguro de que aquí también, según tu experiencia, creo que sé dónde encaminarás la respuesta. Comparte la visión de que el cáncer, desde luego, es una enfermedad metabólica, ¿sí? La visión tradicional es que el cáncer es una enfermedad genética. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tiene un origen metabólico realmente? No, claramente. Lo que habría que decir, claro, lo que espanta a los académicos es, bueno, la falta de definición, ya es una cuestión semántica, ¿no? Voy a a citar literalmente, de hecho, a James Watson, que dice: la búsqueda de una causa primaria del cáncer genética ha sido notablemente infructuosa, ¿no? Remarkably unhelpful. No ha ayudado nada. Esto es Watson, el premio Nobel por descubrir la estructura molecular del ADN, ¿no? No cualquier idiota. Watson además no es que tuvo un descubrimiento ya, él estuvo muy metido con el proyecto del genoma humano, con Craig Venter y toda esta gente. Y está claro que es así, pero lo que pasa es que hay evidencia, se llama genomic signature, ¿no? Que hay unas firmas genómicas aberrantes en el cáncer, esto es muy claro, pero no hay uno ni dos, son literalmente decenas de miles de trastornos genéticos. Para nosotros la causa primaria es diferente de las causas accesorias o digamos, o la predisposición. O sea, hay numerosos gatillos. Es muy complejo para acá, pero
P53, BCRL, etc. Hay un montón de genes asociados con, pero lo que yo he encontrado es que es un problema semántico. Es muy complejo para tratarlo acá, pero los famosos estos genes protumorales, digamos, en el fondo, están siempre asociados con las estrategias de producción de energía y materia. Y en definitiva, lo que nosotros pensamos, y es obvio que es así, porque ya tenemos muchas décadas de experimentos infructuosos en la genómica del cáncer, es que los genes están ahí alterados, pero son un correlato de la carcinogénesis. O sea, los genes tienen una función instrumental. Los genes, el núcleo es una biblioteca. O sea, el núcleo no comanda nada. O sea, el núcleo de la célula es el cerebro, no es el cerebro de la célula, en todo caso son las gónadas, o es el aparato reproductor de las células. En suma, el núcleo es una biblioteca bastante pasiva, por cierto, de informaciones para fabricar proteínas. Y después, ¿qué proteínas se selecciona y cuál no? Es una cuestión del entorno por fuera y alrededor del gen, por eso epigenoma, ¿no? Así que está bien. Del grupo de Don D'Agostino y de esta gente, Seyfried y todo este rollo, ellos tienen, yo pienso, una suerte de ilusión cognitiva al respecto de esto. Seyfried está convencido genuinamente de que la solución definitiva del cáncer es la dieta cetogénica. Nosotros, eso es porque ha tratado nada más que ratas. Eso no es así en la compleja situación del Homo sapiens sapiens. Es infinitamente más compleja. Nosotros desarrollamos una cosa aparte de esta, que no pienso ni tocar acá, porque es increíblemente compleja y políticamente ardiente. Pero que va a llegar, es el principio del fin del cáncer. Eso eventualmente, si logramos que la humanidad vaya en una dirección de el respeto de la Constitución y el respeto a la libertad de expresión y que la ciencia no se siga prostituyendo, como pasó con COVID, que fue así una vergüenza lo que hicieron, que los gobiernos apretaron a las redes sociales para que silenciaran las voces. Eso se está dirimiendo ahora mismo en la Corte, ahora mismo, y estamos ganando, por cierto. Es decir, hay entidades desde Harvard, desde Princeton y otros lugares demandando al gobierno federal para que nunca más se atrevan a suprimir el discurso científico cuando hay un emergente que tenga una opinión diferente. Mi laboratorio y el tuyo estamos encontrados en opiniones diferentes. Fantástico. Las dos voces tienen que existir. Si eso es así, y yo tenía mis serias dudas hasta hace 12 meses, pero pareciera ser que está saliendo el sol. Si eso es así, el principio del fin del cáncer, del ACV, de la enfermedad cardiovascular, etcétera, es simplemente la intervención sistemática por vía metabólica para restablecer la función celular. Así que eso está a la vuelta de la esquina. Y con la tecnología que hoy existe, no hace falta inventar nada nuevo, ¿no? Así que eso va a ser un buen momento. Sí, justamente porque la pregunta que iba a hacerte para finalizar el directo es si realmente nos queda una esperanza para frenar la creciente tasa de muertes por cáncer en todo el mundo. Es decir, ¿estamos condenados a que esta tasa siga subiendo con el tiempo o realmente hay una luz al final del camino? Por ahora sí. Por ahora sí, porque estas cosas tienen lo que se llama un lag time. Hay una cosa que hemos aprendido gracias a las colonoscopías es que el proceso de tumorogénesis es un proceso escalonado y que toma a menudo varias décadas. Entonces, por ejemplo, la probabilidad para quien ha fumado suficientes años y suficiente cantidad de cigarrillos por día, aún dejando de fumar, la probabilidad de contraer cáncer permanece constante en el tiempo, en los 20 años siguientes. Es decir, que hay otros elementos ya de la tumorogénesis que son posteriores al daño primitivo de haber fumado muchos años, muchos cigarrillos. Entonces, aun si ahora resolviéramos todo, o sea, vaciáramos el medio ambiente de venenos respiratorios. Yo he trabajado mucho en los venenos respiratorios, como el monóxido, como la rotenona, como te decía, como el cianuro de potasio y otros. Son modelos ya validados en la práctica de laboratorio. Si ahora mismo tuviéramos todo el mundo empezar a corregir su metabolismo, etcétera, tomaría una generación más, si no 2 generaciones más, volver a los niveles de morbimortalidad de 1901. ¿Okay? Entonces, esto es un asunto importante, así que yo no creo que estemos condenados, pero es de esperar un par de generaciones. Estamos hablando de 60 años más de morbimortalidad ascendente, y después una meseta, y después, con un poco de suerte, un descenso, ¿no? Y esto va a coincidir con el colapso poblacional de la especie humana, porque ahora, yo he publicado mucho sobre esto, nos estamos yendo muy lejos de tu pregunta original, pero no, me encanta. Claro, a mí también, por eso es tan apasionante, ¿no? Rara vez tengo oportunidad de hablar con gente así tan interesante, entonces, nada,
por los oídos sale. Pero el punto es, la tasa de natalidad viene declinando en todas las naciones desarrolladas. Esto es un fenómeno común, se conoce como transición demográfica, pero estamos cerquita de un colapso poblacional, a pesar de que, paradójicamente, la población humana en su totalidad está creciendo. Esto se duplica cada 40 años más o menos la población del planeta. Esto es un fenómeno que yo lo tengo muy de cerca porque lo estudié matemáticamente. Estoy por presentar un paper justamente matemático de esto, con el crecimiento tumoral, y es una conducta típica que hemos observado en los tumores, que es que los tumores van creciendo y hay un número de replicaciones posibles, y en la 60 y tantoava replicación, bueno, eso implica el colapso de los pederos, ¿no? Y curiosamente, en las últimas replicaciones, una cosa que uno ve en el paciente que está ya in extremis, que la tasa de replicación de su tumor baja, la tasa de replicación, no necesariamente el tamaño. Aunque la tasa es menor, el porcentaje de nuevas células para la población existente, o sea, la tasa, de todas maneras el crecimiento es imparable. Y eso concluye con la muerte de los pederos. Así que la humanidad tiene que estar rápidamente, ponerse de acuerdo, dejarse de hacer estas escaramuzas y de atacarnos unos a otros y de hablar mal de las otras personas en vez de rebatir las ideas, para poder resolver un problema muy serio, que es el colapso de la población. Elon Musk es la única otra persona que yo veo que habla de esto. Y además el problema de que estamos en un mundo donde cada vez va a haber menos jóvenes y cada vez va a haber más patologías degenerativas. O sea que más vale que nos pongamos a trabajar, ¿no? Ernesto, quiero darte las gracias. Ha sido, y desde luego, un privilegio, un orgullo, y me hace muy feliz haber compartido este tiempo contigo. Eres un gran divulgador, un grandísimo profesional, un grandísimo persona también. Lo sé de cerca, hace muchísimo que sigo tu trabajo. Y darte mi más sincera enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo, y darte las gracias a ti y a todos los que se han conectado a este increíble directo. No será la última vez que te proponga algo en un futuro, porque me encanta conversar contigo. Y me despido por hoy. Gracias a todos por haberos conectado. Y Ernesto, no sé si quieres decir algo para concluir. Ha sido un fantástico placer estar contigo. Voy a tratar de hablar, me emociono cuando puedo hablar así. No, escúchame, yo soy el agradecido, no tengo cómo expresarlo mejor que diciendo que gracias de todo corazón, yo y mi familia te agradecemos, así que pronto conversamos un poco más. Dios mediante. Cuídense mucho. Un placer y un gran abrazo a todos. Gracias. Otro igualmente. Gracias por allá. Chao.